Desde el año pasado, cuando comenzó la ofensiva en lo que es la franja, en Medio Oriente, por parte de Israel, bueno, en muchos comentarios, dentro de todos los videos que he hecho haciendo el cubrimiento de todo lo que está ocurriendo, he hecho análisis políticos, militares, pero sobre todo proféticos, religiosos, ancestrales. Bueno, creo que he hecho un análisis bastante profundo del origen de todo este conflicto y del por qué está sucediendo todo esto. Bueno, en varios comentarios me han colocado de que cómo es posible que todo esto se desprenda de la intención de Israel de recuperar todo el territorio solamente para reconstruir un templo religioso, para poner ahí el tercer templo. ¿Por qué hacen todo ese operativo, ese despliegue militar bélico desde 1948 hasta la actualidad, solo para eso? Y bueno, entiendo la duda porque parecería sorprendente que esa sea la única intención, aunque no es la única, ¿no? Detrás de todo esto hay varios elementos que conforman todo un credo, una convicción religiosa, supuestamente espiritual, por parte de un pueblo que, bueno, ellos están absolutamente convencidos que están siendo elegidos o que fueron elegidos por el Dios verdadero. Entonces, esa convicción se basa en sus textos sagrados, en sus profecías y en esa fe bastante fuerte que han tenido históricamente durante todas sus generaciones de ser un pueblo especial sobre la tierra. Y con ese halo de divinidad, con ese halo de ser el pueblo de Dios, pues han sustentado gran parte de sus barbaridades en ese territorio. ¿Y por qué para ellos es importante el tercer templo? Bueno, porque el tercer templo sintetiza la promesa de su Dios, la culmina con la presencia o la reconstrucción del tercer templo. Quiere decir que la venida de su Mesías es una realidad y por lo tanto la promesa que les hizo su Dios de darles una tierra como tal y anunciarles la llegada de un escogido dentro de ese mismo pueblo para gobernar el mundo, pues todo eso se haría realidad. Entonces, dentro de este fanatismo y esa convicción religiosa, para ellos esto lo es todo. La reconstrucción del templo para ellos lo es todo porque culmina la promesa de su Dios. El falso Dios del Antiguo Testamento que eligió un pueblo para que ejecutara los planes de una organización oscura, malévola, que invadió la tierra, que manipuló a la humanidad y que prometió entregarle el control a un puñado de escogidos, descendientes de la genética de este mismo Dios, para que llevara a cabo los planes de dominio global. Entonces, para ellos eso es importante porque el tercer templo representa la conquista absoluta del plan de Yahvé sobre el planeta Tierra. Por eso ellos tienen esta convicción y bueno, de esa forma han ido moviendo todos sus hilos, sus intereses, su poder económico, político, religioso, militar, desde Medio Oriente y tienen de aliados pues a las potencias mundiales que les han ayudado a hacer todo esto. Así que vamos a ver en este video algunas de las últimas noticias acerca del tercer templo, porque como ya lo vemos es una intención que sigue firme y que han aprovechado el conflicto desde el 7 de octubre del año pasado para mover ciertos procesos políticos, religiosos allí en Medio Oriente. Todo eso apunta, vuelvo y repito, para la coronación de su plan. Tenemos esta noticia donde un político israelí talla piedras para construir el tercer templo. El exmiembro de la Knesset, Moshe Feiglin, talla piedras para el tercer templo cerca de la ciudad de Elí. Esta fue una experiencia muy conmovedora para mí, dijo. El tercer templo de Jerusalén será construido con estas piedras, dijo Feiglin a Israel 365 News. Llama la atención el nombre, ¿no? Israel 365. Bueno, alguno dirá, son los días del año, sin más. Pero sabemos que detrás del código 365 hay un símbolo, un significado más profundo, ¿no? El código 365, la raíz de todo esto proviene de los 365 demonios que describe el libro secreto de Juan. De hecho, el libro secreto de Juan nos habla precisamente de los días o del número de días que conforman la semana y los años. Entonces, cuando en el libro secreto de Juan se menciona o se habla de 7 poderes, 7 cabezas o 7 demonios, ahí mismo dice que son los mismos que conforman los días de la semana. Esta forma de contar el tiempo, de medir los meses, las semanas, los años, es una numerología
que fue instaurada por esa invasión oscura, esa invasión extraterrena cuando llega a la Tierra. Entonces los 365 días representan esos 365 demonios, que son los mismos 365 santos que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Cada día veneran un santo de estos, que es un demonio disfrazado de santo, de ángel. Esta es la numerología y los símbolos ocultos que están detrás del número 365. Antes de tomar un martillo y un cincel para tallar una piedra grande, Feiglin recitó una oración especial. La oración pedía que así como tallamos piedras para servir a Dios, Él nos forma para servirle. Además, que así como las piedras serán firmes en el servicio de Dios, así también seamos firmes nosotros en la unidad y el amor al prójimo. Las oraciones más profundas de la nación de Israel se están haciendo realidad hoy, dijo Feiglin. A diferencia de muchos políticos, Moshe Feiglin es un hombre de ideas inquebrantables. En 2009 dijo al Jerusalem Post que si fuera elegido primer ministro, reconstruiría el templo destruido en Jerusalén. Así que, bueno, si llega a reemplazar a Netanyahu, ya sabemos lo que él haría. No sé si tendré el mérito de hacer algo que es la aspiración de todo judío, dijo Feiglin. Pero si me convierto en primer ministro, arrebataré el control del monte del templo al Waqf, que es el fideicomiso islámico, que es el que está encargado de esa explanada, ¿no? De momento. Y restableceré la soberanía hebrea sobre el monte y con suerte reconstruiré el templo. Bueno, si el señor Moshe Feiglin llega a hacer eso, sería un candidato para el anticristo, ¿no? Porque realmente el anticristo, según las profecías de ellos y lo que ellos consideran, es el que va a llevar a cabo la existencia, la reconstrucción del tercer templo. No sé si él mismo presidirá las obras cuando se esté levantando, o más bien él facilite acuerdos políticos, alguna situación política que derive en la orden para la reconstrucción del tercer templo. No sabemos de qué forma el personaje, el Mesías de ellos, hará posible la reconstrucción del tercer templo, pero eso es lo que ellos consideran. Ahora, este señor aquí está diciendo que si él llega a ser primer ministro, es lo que él haría. Entonces ahí, si él hace eso, entraría como un candidato. Pero bueno, de momento no lo es. De momento el primer ministro es Netanyahu. Pero ojo con este señor, grabemos este nombre, Moshe Feiglin, que si llega a postularse en unas futuras elecciones, pues ya conocemos su intención decidida de lograr ese objetivo. Así que es una declaración muy interesante en medio de todo lo que está pasando allí, ¿no? Ya sabemos que esa zona ahora mismo está que arde y cualquier decisión política que toque el mundo religioso pues va a alterar más las pasiones. Y sobre todo un tema tan delicado como el monte del templo y la reconstrucción del tercer templo hebreo, porque esto significaría la destrucción de los monumentos del Islam. Son declaraciones que, vuelvo y repito, generan polémica, pero demuestran la firme intención de esta gente de llevar a cabo esto que vemos acá, la reconstrucción de su templo. El tercer templo de Israel es un proyecto que está tomando forma y desde hace rato, ¿no? Y que despertó mucha polémica en el mundo político y religioso. Para los hebreos, la construcción de este templo tiene un gran significado histórico y religioso, ya que será la tercera vez que el pueblo hebreo tenga una casa para su Dios en Jerusalén. Sin embargo, para los musulmanes, la construcción de este templo implica la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados para el Islam. A pesar de estas controversias, los defensores del proyecto consideran que la construcción del tercer templo es esencial para la restauración de la nación y la religión judía. Bueno, no solamente implicaría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, también el domo de la roca, porque obviamente los hebreos, cuando ganen definitivamente esa parte oriental de Jerusalén y la explanada de las mezquitas o el monte del templo, no van a permitir que ahí esté un monumento del Islam. O sea, ellos no van a querer que personas musulmanes entren ahí a rezar al lado de su tercer templo. No tendría sentido para ellos. Entonces, la idea de ellos es destruir tanto la mezquita de Al-Aqsa como el domo de la roca. Sabemos el problema que eso representaría, así que habría que ver de qué forma lo hacen. Lo que sí sabemos es que lo van a hacer. Ellos están decididos a hacerlo, pero tienen que ser muy astutos y ellos han demostrado históricamente que lo son. La astucia para el mal, evidentemente, esto lo ha demostrado este pueblo y bueno, estarán moviendo cualquier tipo de estrategia política, económica, militar, religiosa para llevar a cabo su proyecto del tercer templo. La inestabilidad
política y bélica en Medio Oriente les conviene, por supuesto, porque pueden pescar en río revuelto, pero en algún momento esto se cristalizará. Para eso vienen trabajando en 1948. Entonces, bueno, cuando veamos esto, no nos sorprenda porque es algo que se viene advirtiendo. No solamente desde el punto de vista profético, sino, como veíamos en la noticia anterior, sus políticos, sus religiosos, vienen hablando de esto y lo hacen libremente, abiertamente, sobre su intención de construir el tercer templo. Entonces, es algo que es cuestión de tiempo. Cuando se muevan las piezas adecuadas, ellos lo van a llevar a cabo. Y ya lo están haciendo. La construcción del tercer templo en Israel es un tema de gran interés y controversia en la comunidad hebrea y en el mundo entero. Muchos creen que su construcción es esencial para el cumplimiento de la profecía bíblica, mientras que otros argumentan que podría ser la causa de conflictos con la población palestina. Bueno, si ya hay conflictos, imagínense cuando sean derribados los monumentos del Islam. A pesar de los retos políticos y religiosos que enfrentaría su construcción, algunos grupos religiosos han iniciado proyectos para su edificación. Sin embargo, aún queda ver si se llegará a materializar este ambicioso proyecto en un futuro cercano. No nos quepa duda, porque así va a ser. El tercer templo de Jerusalén ha sido un tema candente en el mundo religioso y político. Aunque la construcción del templo es una idea controvertida, muchos hebreos creen que es una tarea divina que el país debe abordar pronto. Este es el punto, ¿no? Que ellos, como lo decía al principio, se consideran el pueblo elegido de Dios y ven esto no como una ofensa o un ataque al mundo del Islam o una desestabilización mundial por esta acción tan provocadora, ¿no? Que sería derribar los monumentos del Islam, sino que ellos ven esto como una acción divina que debe ejecutarse. Entonces, cuando tú estás convencido de que tus acciones son mandatos del mismísimo Dios, dentro de tu fanatismo y creencia, nadie te va a detener. Lo vas a llevar a cabo porque crees que es un mandato sobrenatural. Entonces, ahí es donde está el peligro de esto. Sin embargo, la política ha intervenido y muchos países musulmanes han expresado su oposición a la construcción de este templo. Además, hay preocupaciones sobre la ubicación exacta del templo, ya que el monte del templo es sagrado tanto para los hebreos como para los musulmanes. Es un tema complicado que requiere una perspectiva cuidadosa desde ambos lados. Así que ahí está planteada la polémica de algo que inminentemente va a suceder. Aquí la pregunta no es si va a suceder o no, sino cuándo. Y como vemos las cosas, parecería mucho más cerca de lo esperado. Se acerca la reconstrucción del templo en Jerusalén en el año 2023. Recuerdo que esta noticia el año pasado comenzó a circular sobre unas fuertes intenciones para comenzar eso desde el año pasado. Y miren que no es coincidencia. El año pasado comienza a hablarse, ¿no?, de esta noticia del renacimiento de la antigua promesa de la reconstrucción del templo, y justo ese año comienza el conflicto en Gaza y también lo que ha venido sucediendo en Jerusalén, algunas manifestaciones de violencia, lo que están haciendo los colonos en Cisjordania, ¿no?, ocupando más terrenos de los palestinos y ganando Jerusalén oriental, tratando de ganarla de una manera pues más contundente, más allá de lo que hicieron en 1967. Así que vemos que sí que comenzó algo en el año 2023. Uno pensaría que podría haber comenzado algo allí en el Monte del Templo, exactamente, pero no. Comenzó en los alrededores. Y eso es importante dentro de este movimiento. Las últimas noticias sobre ese emocionante proyecto indican que pronto veremos cómo se levanta este impresionante templo en Israel. Con un diseño innovador y una arquitectura deslumbrante, el templo será un símbolo de paz y espiritualidad para todos los visitantes. No podemos esperar a presenciar la culminación de esta obra maestra que marcará un hito en la historia de Jerusalén. El futuro se ve brillante con la construcción del Templo de Jerusalén en el 2023. Muchos esperaban que en el año 2023 estuviera ya el templo ahí levantado. Y resulta que no es tan fácil. Aquí el tema es que el tercer templo necesita un proyecto, necesita unos pasos previos que ya se han venido adelantando. Y una de las cosas más importantes que ellos necesitan es el respaldo de la comunidad internacional. Y este respaldo de la comunidad internacional, bueno, siempre lo han tenido, pero ha habido un momento, principalmente en el siglo pasado, que la tuvieron casi por completo. Y fue con lo que sucedió en el segundo conflicto bélico mundial y el pesar que se generó por el famoso Holocausto. Entonces ahí ellos ganaron el respaldo internacional porque fueron atacados, entre comillas, por parte del nacionalismo en Alemania y el señor del bigotico.
Y bueno, eso generó ciertos procesos. El más importante para ellos es que la ONU le diera un pedazo de tierra allí en Palestina. Y ahí comenzaría el proyecto de la recuperación de su tierra prometida. Desde 1948 hasta la actualidad ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Han hecho y deshecho con el respaldo internacional. Y ahora, en el año 2023, en octubre, también comenzaron a generar una campaña de pesar internacional porque fueron atacados por el grupo de Palestina. Los atacaron el 7 de octubre, supuestamente, ¿no? Porque, bueno, ya hemos analizado noticias de que quizás fue un ataque que fue estratégicamente permitido para que la contraofensiva de Israel fuese de las magnitudes que ya estamos viendo. Entonces, destruyen la franja y comienzan a hacer movimientos en Jerusalén, aprovechan el desorden para ganar más territorios que colonizan allí en Cisjordania, y bueno, de esto diversos procesos políticos que también se comenzarán a tomar, leyes, medidas, y esto al final va a beneficiar los planes de ellos y el proyecto de la reconstrucción del tercer templo, porque también se enfrentaron con Irán, recordemos, aunque bueno, no fue nada grave, pero ahí estuvo el tema, con los hutíes de Yemen, con también Hezbollah allí en el Líbano. Y bueno, vemos una desestabilización en ese territorio que al final les va a permitir a ellos tomar ciertas medidas y ciertas leyes. Tienen el respaldo internacional en su gran mayoría y esto seguramente va a generar algún movimiento que les va a permitir en un corto plazo recuperar por completo Jerusalén. No nos quepa duda. Más allá de que algunos países han pronunciado para reconocer a Palestina como un Estado, eso no sirve de nada. Al contrario, como ya lo mencioné cuando vimos la noticia, eso va a empeorar esa situación. Y como vimos en el siglo pasado, el Holocausto generó un pesar mundial y lograron el objetivo, que era comenzar a recuperar su tierra. Y ahora en el 2023 comenzó un conflicto donde supuestamente han sido las víctimas de un ataque terrorífico y quizás a partir de esta situación se generen políticas o leyes que les vayan a permitir recuperar Jerusalén y con esto el tercer templo. Así que solo queda esperar qué sucede. Pero vamos con algunas noticias, algunas cosas que han sucedido que llaman la atención, ¿no? Aquí hablamos sobre la vaca roja. Nosotros anunciamos la noticia hace algún tiempo de que este año tenían la intención o tienen la intención firme de sacrificarla. Y de hecho, acá vemos en Twitter o en X, donde circuló un video que supuestamente sionistas intentaron ingresar una cría de cabra roja a la mezquita de Al-Aqsa para hacer un sacrificio ritual. El sacrificio de la vaca roja, y con esto pues el símbolo para la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa para construir en su lugar el tercer templo. Ahí sí se puede generar un caos en el mundo. Veamos el video, cómo estos fanáticos religiosos son interceptados por la policía y les quitan pues la pequeña cabra para ser sacrificada. Bueno, esto, si ellos lo llegaban a hacer, no es el ritual como tal de la vaca roja, pero vemos que se está moviendo un fanatismo religioso en torno al monte del templo, en torno a Jerusalén, que esto pues se puede salir de control. Veamos acá el video. נעלה נעלה לבית המקדש לא תמונה, אתה צריך להציג תעודת מינוי סעיף 5א, אח שלי, אתה מבחינתי לא שוטר, סעיף 5א. אפשר להתקדם? אפשר תקדיש לי בחזרה? על מה? על מה אני מעוקר? איזה סדר? אתה יכול לתת לי תקדיש שלי רק? אין בעיה, רק תקדיש. Ahí tienen el animal, una cabra pequeña, aquí está, y la tiene cargada el policía, se las decomisó porque iban a entrar allí a hacer el sacrificio. אתה לא ככה תופסים גדי, אני למד אותך רק איך תופסים אותו. Esto es la locura, ¿no?, que trae todo este fanatismo religioso. Cosas como esta pasan en Jerusalén, llegan fanáticos allí a hacer rituales, a hacer cosas, y esto empeora las relaciones, ¿no?, que hay en ese lugar entre palestinos y hebreos. Además se denuncia el sacrificio de vacas rojas. Palestinos denuncian complot sionista que amenaza a la mezquita de Al-Aqsa para construir el tercer templo. De esta situación es la noticia que estuvimos informando como integrantes del Instituto del Templo ahí en Jerusalén, que es esa organización que viene trabajando desde los años 80 para reunir todos los requisitos, todo lo que se necesite para la reconstrucción del templo. Se dice que compraron un pequeño terreno ahí cerca a la explanada de las mezquitas en el Monte de los Olivos y ahí planean construir un altar, si es que ya no lo han terminado de construir, y en ese altar se dice, ¿no?, que es donde se va a sacrificar la vaca roja como un símbolo para manifestar esas intenciones
de la reconstrucción del tercer templo y de la venida de su Mesías. Esto es un ritual, porque el otro ritual de la vaca roja es cuando ya el templo esté reconstruido, la sacrifican para la purificación del templo. Este es un ritual diferente. Uno es cuando ya esté el templo, el sacrificio de la vaca roja, y otro ritual es este que quieren hacer estos señores del Instituto del Templo como un símbolo, ¿no? Como una conmemoración de las intenciones que tienen en ese altar cerca a la explanada de las mezquitas. Y esto obviamente los palestinos y muchos musulmanes lo han tomado como una provocación. Acá comenzó a circular una imagen de una supuesta maqueta de lo que sería el tercer templo. Así quedaría, ¿no? El monte del templo con el tercer templo en Tierra Santa. La maqueta del proyecto, así se conoció. Entonces aquí está la ciudad de Jerusalén y aquí estaría la explanada de las mezquitas ya con el tercer templo allí. Bueno, varias maquetas de estas han circulado, esta no es la única. Ellos tienen varios proyectos y obviamente aquí demuestran sus intenciones inquebrantables de llevar este proyecto a cabo. Pero vamos a este video de un pastor evangélico. Ya sabemos que las corrientes evangélicas cristianas están del lado de Israel y aplauden todo lo que hace Israel. Y en este caso, pues este señor se pronuncia sobre el conflicto allí en la franja, y aquí él les dice al ejército de Israel lo que él les recomienda hacer con los monumentos del Islam que están en la explanada de las mezquitas. Vamos a ver lo que dice por acá. Israel should make the Gaza Strip a parking lot by this time next week. Destroy the whole thing. Dice que Israel debería convertir allí la franja en un estacionamiento. Como que, bueno, destruye todo eso y ahí luego vas y parqueas todos los carros, los vehículos de la gente de Israel. Miren cómo manifiesta todo el apoyo a este pueblo. Support this Hamas nonsense. Listen, Joe Biden ought to be tried for treason. ¿Por qué dice que Joe Biden debería ser juzgado por traición? Bueno, porque Joe Biden, si bien obviamente está del lado de Israel, los ha apoyado, no lo ha hecho lo suficiente, ¿no? En comparación a como lo hizo Donald Trump. Y eso es lo que muchos están esperando en Israel, incluso en Estados Unidos, que con la llegada de Trump el apoyo a Israel sea total. Biden es un poco más mesurado en el apoyo a Israel y eso obviamente no le gusta tanto a estos fanáticos religiosos. You understand now? Now I get it. Obama's the real president behind him anyhow, and so he's the one that ought to be tried for treason. So I hope Netanyahu's the leader and he just mows the whole thing down by this time next week. If you think all this open border stuff is not an opportunity for a bunch of Hamas sleeper cells to come into this nation right now and start killing innocent men, women, and children, you have lost your mind. I'm sick of all these Christians saying we ought to have peace with Islam. Islam is a satanic death cult and they would cut. Bueno, miren lo que dice y la gente aplaude, ¿no? Está cansado de los cristianos que dicen que la mejor solución es tener paz con el Islam. Y él dice que no, que el Islam es un culto satánico y que bueno, hay que destruirlos básicamente, y la gente lo que hace es aplaudir. Your head off before I said amen in this sermon if they had a chance to. The Muslim religion hates Jewish people to the core of who they are. What they ought to do. Y viceversa, los hebreos también odian a los árabes, así que es mutuo. No es que para los árabes ese sentimiento haya surgido así de la nada, no. Todo esto hay que ir a la historia y se entiende el odio mutuo, ¿no? Que se tienen ambos pueblos. Así que bueno, depende de la visión que se mire. Si se ve del lado de Israel, pues ellos son los malos. Y si se ve del lado del Islam, pues los hebreos serían los malos. Miren esto, lo que deberían hacer es ir ahí arriba, en la colina, en el monte del templo, conseguir un gran misil y volar por los aires esa malvada mezquita de la cúpula de la roca del lugar donde se encuentra ahora mismo. Eso es lo que este señor desea y muchos en el mundo desean que haga Israel. Que vuele eso definitivamente y que esté el templo allí. Para que podamos reconstruir el tercer templo y marcar el comienzo de la venida de Jesús. A mí me llama la atención la ingenuidad del mundo evangélico cristiano. Ellos apoyan a Israel porque creen que están con ellos, porque creen que ellos son importantes para las intenciones de Israel, y están equivocados. A ellos no les importa el mundo cristiano. Ellos detestan profundamente la figura de Jesús, y así lo demostraron. Fueron los responsables de la crucifixión del Cristo. Y ellos creen que Yahvé es el mismo Padre de Jesús. Por lo tanto, interpretan que tienen que estar del lado del pueblo escogido de Yahvé, porque Yahvé envió a su Hijo para crear la religión cristiana. Es decir, que de alguna forma, Yahvé, siendo el Dios tanto
de hebreos como de cristianos, estas dos religiones deben estar unidas. Eso es lo que ellos interpretan. Pero lo que no saben es que dentro del judaísmo se utiliza a los cristianos como tontos útiles para que ellos muevan ciertos procesos políticos, fomenten ciertas ideas religiosas para que el mundo del cristianismo apoye a Israel. Entonces, es un aliado conveniente que tiene el judaísmo ahí con la religión cristiana. Es un aliado allí que los apoyan en todos sus planes y les pueden servir de alguna forma. Pero cuando ya ellos logren culminar sus planes, créanme que no les va a interesar que estos señores sigan apoyándolos, les va a dar igual, así que no los van a tener en cuenta para sus planes. Al contrario, los evangélicos, los cristianos se darán cuenta cuando llegue el Mesías de ellos que habrán sido engañados, cuando se den cuenta que ese es el anticristo realmente. Y ahí es donde se van a lamentar por este tipo de cosas. Recordemos las palabras de Javier Milei también, cuando estuvo por allá en Israel, que llamó la atención también el discurso que dio acerca de la reconstrucción del tercer templo. Ya sabemos la línea de Milei, ya sabemos el apoyo incondicional que le tiene a este pueblo, así que no nos sorprende. Destrucción del segundo templo a manos de los romanos. The story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió. His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Akiva answered, Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Está hablando de una profecía de un zorro, de un rabino, está contando la historia y dice que de las ruinas, de las rocas, de la destrucción del segundo templo saldría un zorro. Y esa profecía supuestamente se cumplió. Y la otra parte de la profecía es que si de esas ruinas saliera ese zorro, pues lo que sucedería en el tiempo es que ese sitio sería reconstruido. Se cumplió la primera parte y por lo tanto se cumplirá la segunda. Con este discurso, Milei sigue demostrando su alianza con este pueblo y también obviamente que está de acuerdo en que la reconstrucción del tercer templo se dé, sin importar las consecuencias que esto tenga. Ahí lo vemos con sus propias palabras al actual presidente de Argentina apoyando toda esta locura del proyecto del tercer templo en Israel. Entonces, lo que mencionamos cuando hablamos del segundo conflicto mundial y el apoyo que Israel recibió para volver a su tierra. En este momento ellos están consiguiendo el apoyo internacional de presidentes, de estamentos internacionales que les permitan con más fuerza llevar a cabo el proyecto del tercer templo. Y en el pasar de los meses, de estos pocos años que quedan para que esto se convierta para ellos en una realidad, van a seguir ganando ese respaldo. Y una de las cosas que podría para ellos ser muy positiva es la llegada de Donald Trump. Ahora mismo Trump tiene un escándalo político, pero bueno, seguramente va a hallar la forma de escabullirse y poder estar en las elecciones y quedar como presidente. Es una gran posibilidad. Si llega Donald Trump al poder, téngalo por seguro que él en sus 4 años de gobierno va a hacer todo lo posible para que ese tercer templo sea una realidad allí en Jerusalén. Así que estemos muy pendientes con la llegada, la posible llegada de Donald Trump, porque puede que no, por el escándalo que tiene, pero si llega a suceder, yo me atrevería a decir que ese podría ser el tiempo, en ese lapso de 4 años de la llegada de Trump, ese podría ser el tiempo donde ocurran cosas definitivas en Jerusalén con respecto al tercer templo. Así que hay que prestarle mucha atención a ese movimiento político que va a suceder a final de este año. Recuerden que las elecciones son en noviembre. Habría que esperar cómo se desenvuelve todo esto. Y por último vamos a hablar de esta profecía que está en Miqueas capítulo 4, del 1 al 5, que se titula El reinado universal de Jehová. Es una de las profecías que ellos utilizan para señalar, ¿no?, ese tiempo cuando el templo esté reconstruido y llegue su Mesías.
Acá dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Aquí está diciendo claramente que en los postreros tiempos el monte de Jehová será establecido. Está hablando de la reconstrucción del tercer templo allí en el monte de Jehová. ¿Cuál es el monte de Jehová? El monte de Sión, que es donde está el monte del templo, ¿no? El monte Moriah. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión, del tercer templo del monte, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, aquí está hablando del tiempo cuando los hebreos hayan culminado absolutamente su proyecto de recuperar Jerusalén, reconstruir el tercer templo y coronar a su Mesías. Es el tiempo pletórico para ellos, ¿no? Se demarcará la ley hacia el mundo, se establecerá la palabra de su falso Dios a todas las naciones del mundo. Ellos tendrán el gobierno absoluto del mundo por un tiempo, ¿no? Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el monte de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Ese es el reinado universal del falso Dios del Antiguo Testamento cuando el tercer templo esté reconstruido. Eso es lo que va a suceder. Todos los pueblos de la tierra, o bueno, los que sigan creyendo que este personaje es el Dios verdadero, van a ir al monte de Jerusalén a adorar allí, a recibir la nueva ley del orden global presidido por el Mesías de ellos con el respaldo de su falso Dios. Esto será el tiempo de paz que hablan las profecías de los primeros 3 años y medio, cuando el anticristo esté reinando y las naciones piensen que es el elegido, que es el enviado, que es el Cristo. Y ahí estarán los tontos útiles del mundo del cristianismo celebrando porque pensarán que ese personaje es Jesús de Nazaret en su segunda venida. Y durará 3 años y medio hasta que entiendan el engaño al que fueron sometidos, porque cuando este demonio, el anticristo, se muestre al mundo con toda la maldad que tiene por dentro, y comprenderemos entonces que le habremos entregado la autoridad del mundo a unos demonios. Afortunadamente no durará mucho su control, pero durará lo suficiente para que la humanidad viva los tiempos más angustiosos que hemos vivido en este planeta. Luego de un tiempo, como ya lo he dicho acá y basándome en diversas profecías de la luz, llegará la justicia para destruir todo este proyecto oscuro que ellos llevaron a cabo. Así que, como vimos, vienen trabajando de una forma muy fuerte desde el punto de vista político, económico, religioso, para llevar esto a cabo. Los meses que van a venir son claves dentro de lo que es las elecciones de Estados Unidos y la posible llegada de Trump para que este proyecto de ellos se acelere. Igual, esté Trump o no esté Trump, esto va a suceder. Así que no pensemos que si no llega a quedar Trump, sino que queda otro, entonces no, esto no va a suceder. Esto va porque va. Esto no lo frena nadie, es un proyecto que ellos tienen decidido, tienen sus profecías y van a destruir los monumentos del Islam. Eso va a generar un conflicto impresionante que, bueno, los árabes, los musulmanes, evidentemente no se van a quedar de brazos cruzados. Ellos tendrán su venganza y esa venganza la ejecutarán cuando llegue el Mesías de ellos en el mundo árabe, Al-Mahdi, que es el príncipe que ellos están esperando para que una vez esté con ellos puedan ir a Jerusalén y destruir el tercer templo y la ciudad de Jerusalén. Será el último conflicto que ellos lleven a cabo entre los pueblos de Isaac e Ismael. 2 pueblos que se odian y que al final del tiempo evidentemente se van a destruir. Así que entre más entendamos que esta es una situación engañosa, que ninguna de estas religiones tiene la verdad absoluta, que solamente trabajan por los intereses de falsos dioses y que no debemos involucrarnos en esta división religiosa e ideológica, pues de esa forma podremos alejarnos, tomar conciencia de todo esto que está sucediendo, no tomar partido, no involucrarnos emocionalmente y comenzar a buscar las verdaderas respuestas a todo lo que está sucediendo. No necesitamos de religiones ni dioses externos para llegar a una espiritualidad. Ya somos espíritu, eso debemos entenderlo.
y nuestra verdadera conexión con lo divino es precisamente con nuestro interno, no con religiones externas que adoren a dioses en templos por allá. El verdadero templo del Dios de la vida es el corazón del hombre. Aprendamos a conectarnos con el corazón, aprendamos a conectarnos con el interior de nuestro ser y ahí estarán las respuestas que siempre hemos estado buscando por fuera. Es un proceso que debemos comenzar a entender, comenzar a tener acciones diarias que nos inviten a viajar hacia adentro y dejar de mirar tanta falsa espiritualidad por fuera. Así que ese es el proyecto y algunas de las últimas noticias de lo que ha ocurrido con las intenciones del tercer templo en Jerusalén. Quería compartirles estos datos y por supuesto estaré teniendo en cuenta sus opiniones en los comentarios o dudas también que tengan acerca de este tema, por ahí los estaré leyendo. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.